Radio Amor presenta Buenas noches con amor. Espacio de reflexión con mensajes sobre ayuda práctica para la familia, establecimiento de principios con propósito para tu vida, junto al pastor David Ramírez Cartes. Seas bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en este hermoso tiempo de reflexión, el tiempo donde podemos entregar pequeñas semillas, consejos de sabiduría al pasar, al día a día, al momento que necesitamos. Vamos a citar un versículo que nos va a ayudar mucho, y este aparece en el libro de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Colosenses. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos allí. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y voy a leer el verso 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira, aquí hay una profunda y hermosa verdad. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros podemos mirar más allá, en las cosas de arriba. Porque cuando habla de mirar, poner la mirada en las cosas de arriba, no se refiere que tú vas a estar todos los días mirando ahí hacia arriba, sino habla de una perspectiva, de una actitud, de una forma de enfocarte. ¿Y cómo podemos nosotros relacionarnos mirando hacia arriba? ¿Cómo podemos conectarnos con esos pensamientos altos cuando la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros? Que los pensamientos de Dios son más altos que los que podemos nosotros tener. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo, la palabra que es Cristo, dice, more, Cristo mismo, que es la palabra, el verbo de vida, dice, more en abundancia en nosotros. Esa es la idea. ¿Cómo yo puedo conectarme con las cosas de arriba? ¿Cómo puedo ir más allá de aquellas cosas que muchas veces nos desaniman, las cosas que vemos que no funcionan? ¿Cómo nosotros podemos, a pesar de esas cosas que vemos que como alguien dijo, están como que la escalera está al revés, como que están en cuesta arriba? Bueno, cuando esas cosas se ponen así, es cuando nosotros tenemos que ponernos en una mirada más alta. ¿Y qué nos va a llevar a tener una mirada más alta? Es que nos conectemos a la palabra, a una palabra que dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Es decir, yo tengo que conectarme a una palabra de vida, a una palabra revelada, lo que algunos lo han denominado del griego, ¿cierto? La palabra rema, palabra, porque existen dos términos para palabra: logos, que es logos, tal cual lo escucha, que tiene que ver con la palabra, con lo escrito, con lo dicho, con lo hablado, con lo que quedó ahí registrado de Dios. Pero también existe el rema, tal como lo escucha, pero como si fuera remo, la esposa del remo, la rema, pero con H intermedia. Ahí, rema. El rema es la palabra viva,
la palabra diciente, actual, específica, para una situación específica, en un momento específico, que viene esa palabra a revelarse. Tú necesitas el logos, necesitas el conocimiento del logo, de lo escrito, de lo que se dijo, pero también necesitas la palabra actualizada, la palabra diciente, viva. Y esa palabra es la que dice también Pablo ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice que es más penetrante que toda espada de dos filos. Esa palabra es la que te da la capacidad de discernir, dice, entre lo que es tu cuerpo, tus tuétanos, tus ligamentos. Empieza a mencionar que discierne los pensamientos. ¿Cómo puedes tú separar lo humano, lo terrenal, lo de abajo, para conectarte con los pensamientos y poner la mirada en lo de arriba? Es por medio de la revelación de la palabra. Por eso Pablo siempre, constantemente, por ahí en el libro de los Efesios, luego en Romanos capítulo 12, verso 2, y otros versículos que podríamos citar, donde él nos motiva a renovar nuestra mente o el espíritu de la mente, donde podamos ser transformados, renovados por medio de la renovación, dice, del entendimiento, y eso es por la palabra, pero no solamente la palabra escrita, sino la palabra viva, como un día Jesús confrontó ahí, también está registrado en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, cuando confrontó al enemigo que también le citaba la palabra dicha, la palabra escrita, pero él le citó la palabra revelada, y él allí citando en el capítulo 4 que tú puedes encontrar de Mateo, citando el libro de Deuteronomio, porque muchas de las citas que aparecen ahí dice escrito está también, le respondía el maestro, están citadas ahí en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco o la Torá, como algunos le llaman. En ese libro del Deuteronomio extrajo una escritura, el diablo, y le lanzó al maestro. Pero Jesucristo no solamente trajo lo escrito, sino la revelación y la respuesta continua de la palabra revelada. Y una de ellas que a mí me bendice mucho y está muy relacionado con lo que estamos hablando, que es la que primero le responde el Señor a este diablo que le estaba tentando. Le dijo el diablo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él dice, con palabra de revelación, el maestro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me gusta ir al original bíblico, al original donde fue inspirada esta palabra del hebreo, en el caso en particular de esta palabra, donde dice que no solamente sale de la boca de Dios, sino está saliendo continuamente de la boca de Dios. Entonces lo que le dijo a este Satanás, a este diablo, fue: escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale continuamente de la boca de Dios. Y esa es la palabra que tiene que morar en ti, en tu interior, abundantemente. Porque es bueno que tú conozcas el logo, es bueno que tú manejes conceptos teóricos, pero mejor aún es que esta palabra escrita sea revelada por el Espíritu Santo, cobre vida en ti y tú te muevas por esa revelación, y de esa forma tú vives con los pensamientos conectados a los pensamientos de Dios y puedes poner tu mirada en las cosas de arriba. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en esta tierra que lo único que nos puede asegurar por el Espíritu Santo que podamos conectarnos con los pensamientos de Dios es la palabra de revelación. Esa palabra que dice que sale continuamente de la boca de Dios.
Ese es el anhelo del Padre a tu vida, que así como leíamos Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, Cristo que es la palabra, abunde en ti como un Cristo vivo, resurrecto, que esa palabra se revele en ti, el Cristo impartido por la revelación y por el Espíritu Santo, tú puedas disfrutarlo, tú puedas comerlo como un verdadero alimento y beberlo como una verdadera bebida. Ese Cristo maravilloso hoy día está cerca de ti, dice la palabra, cerca de ti, cerca de tu corazón y cerca de tu boca, que tú puedas invocarlo, tú puedas llamarlo, tú puedas confesarlo, confesar la palabra, confesar el nombre de Jesús, pedirle al Espíritu Santo que avive la palabra escrita, por el Espíritu Santo, que avive esa palabra escrita que dice que fue inspirada por Dios, como dice en 2 Timoteo 3:16, dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y dice, para que todo hombre de Dios, me gusta ese término que usa, dice, lo voy a leer textualmente, lo estoy citando y ahora lo voy a leer. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, con la inspiración divina, con el soplo divino. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, dice el verso 17, este es el fin, ¿para qué viene la revelación de la palabra? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta perfección se encuentra en Cristo, en Él. No es algo humano, no es algo que tú vas a lograr, sino que es la plenitud de Cristo actuando, revelando en tu vida al Dios Todopoderoso, que hoy día viene a vivir dentro de ti por su palabra y por su Espíritu. La gracia de Dios está en ti. Anhela que esta palabra que tú tienes quizás ahí en tu mesa, a lo mejor en algún rincón, tómala, léela y pídele al Espíritu Santo que inspiró la palabra, que la haga vida, que la haga rema, palabra viva. Que la gracia de Dios sea en tu corazón para que puedas permanecer tu mirada hacia arriba por la revelación de Dios. Gracia y paz sea en tu corazón. Buenas noches.